Tenemos el tuit. Lamentamos el fallecimiento de Teodoro Petkov, una muy mala noticia. Deja a Venezuela y a la región sin un referente obligado sobre el compromiso social, coherencia política y defensa de valores democráticos. Su lucha por la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos nunca será olvidada. Cuando son las 6:24 minutos en Caracas, Venezuela, quiero saludar a nuestra próxima invitada. Quiero saludar a Milagros Socorro, periodista, escritora venezolana, con quien quiero compartir parte de estos minutos para hablar de un hombre que realmente marcó la vida de los venezolanos. Tuve la oportunidad de conocer a Teodoro, de trabajar con Teodoro, de compartir con él muchísimo tiempo y muchísimas entrevistas. Milagro, bienvenida, gracias por estar aquí. Un gran saludo a tu audiencia, Idania. Milagros, ¿qué significó Teodoro Petkov en la vida política de los venezolanos? La honestidad, diría yo. Yo discrepo del secretario general Luis Almagro, por cierto, gran amigo, probado amigo de Venezuela. La desaparición física de Teodoro no priva ni a Venezuela ni al continente de un referente. El referente que constituye Teodoro de honestidad, de político culto y coherente, es un referente que sobrevive, por supuesto, a su desaparición física. El ejemplo de Teodoro es monumental, es formidable y no acaba ciertamente con su muerte. Basta revisar sus escritos, basta ver cómo tal cual el periódico que fundó para responder a Hugo Chávez, que ya entonces había censurado el medio donde Teodoro trabajaba, lo hizo despedir y en respuesta creó un tabloide que se convirtió en un modelo de pluralidad, en un modelo de periodismo ágil y de periodismo que estaba con la actualidad y con la mentalidad, vamos a decir así, de los lectores. De manera que eso es una obra la pluralidad, es una obra el hecho de reconocer errores y sobre todo es una obra ser modelo de político culto, que es, por cierto, una especie que creo que todas las sociedades estamos necesitando. Políticos formados, políticos que conozcan la tradición cultural, la tradición literaria de su propio país y del continente. Eso fue Teodoro. Teodoro, siendo un hombre de izquierda, aceptó ser ministro del gobierno de Rafael Caldera. Sí, porque sobre todo era un demócrata, Idania. Sobre todo Teodoro era un hombre culto, un hombre inteligente. Mira, yo insisto en esto. En una entrevista, yo le hice muchas entrevistas, hay que decir algo sobre Teodoro, que en países con una urbanidad más formal que Venezuela puede resultar un poco difícil de comprender. Pero hasta el pasante que ingresaba al periódico trataba a Teodoro de Teodoro y de tú. Yo fui testigo en algunas ocasiones que estuve caminando con Teodoro por la calle y la gente pasaba en los carros y bajaban los vidrios o le saludaban desde los carros. ¡Epa, Teodoro! Los hombres que cuidan los parqueros, los que cuidan los carros en los estacionamientos, cuando Teodoro venía a buscar, por cierto, sus muy destartalados carros, tuvo muy pocos a lo largo de su vida, y le lanzaban las llaves y lo trataban de Teodoro y le comentaban el béisbol. Teodoro era fanático de los Tiburones de La Guaira, eso era conocido por todo el país, y le hacían bromas y lo tuteaban por el asunto del fanatismo de su equipo. Entonces, de lo que estamos hablando es de un hombre muy apegado al país, un hombre que conoció al país no solo porque lo recorrió muchas veces en sus campañas políticas, en su militancia. Tú misma acabas de decir, Idania, que Teodoro, habiendo nacido en enero del año 32, ya para 1949 ya militaba en el Partido Comunista. Estamos hablando de un menor de edad.
Es decir, Teodoro y sus hermanos gemelos, Sí. militaron desde muy joven siempre en el Partido Comunista. Es decir, es una vida entregada a la política. Y un hombre de una mentalidad muy abierta porque era un hombre culto. En una de estas entrevistas que le hice, él Sí. me contó que él había estado tentado a ser novelista y que cuando estuvo preso en el cuartel San Carlos, él trató de escribir, de hecho escribió una novela, de hecho la escribió, pero él mismo la desechó diciendo, bueno, que había sido un ejercicio fallido y que la narrativa no era lo de él. Lo otro es que ese periodismo que hizo el Partido Comunista de Venezuela era un periodismo militante. Eso lo explicó muy bien Pompeyo Márquez, gran amigo de Teodoro Petkov, también un importante referente de la izquierda latinoamericana y venezolana, que ellos siempre hicieron periodismo porque el periodismo era un género de la militancia. Bueno, Teodoro, hasta que físicamente pudo, estuvo haciendo periodismo. Gran periodismo, por lo demás, porque no era un periodismo para grupúsculos, ni muchísimo menos. No, era, bueno, un periodismo que fue reconocido internacionalmente. Así es. Y ya que mencionaste a Pompeyo Márquez, otro hombre de la izquierda, Pompeyo y Teodoro, a pesar de ser hombres de la izquierda, defendieron la democracia a capa y espada con cada aliento de vida. Pelearon por la unidad, trataron de unificar los distintos factores porque pensaron, se dieron cuenta de lo que es una realidad. O van todos unidos o no va nadie a recuperar la democracia en Venezuela. Lograron unificar a la oposición venezolana en momentos particulares de la vida. Lamentablemente han desaparecido y creo que Teodoro en algún momento acusó cansancio de intentar unir lo que al parecer hasta hoy resulta imposible. Y Dania, pero voy a tener que corregirte, sí, claro, porque tú al principio de tu exposición sobre las dos figuras, la de Pompeyo Márquez, quien por cierto era exactamente 10 años mayor que Teodoro, tú dijiste que a pesar de ser hombres de izquierda eran demócratas. Yo no estoy de acuerdo con esta percepción. La izquierda de hoy en el mundo es una izquierda democrática. Tiene razón, la izquierda antidemocrática, esta izquierda militarista, esta izquierda primitiva, esta izquierda que no reconoce la realidad y que va contra todos los indicios de la realidad. Esto no solamente ni es mayoritaria, ni es la corriente de más fuerza en el mundo. Lo que nosotros estamos sufriendo en Venezuela y esta tragedia que ha provocado esta, llamada izquierda, que en realidad es un militarismo primitivo, es una dictadura destructiva y muy, muy profundamente corrupta. Yo diría que esto es como el último coletazo, porque hoy, la izquierda de hoy es una izquierda democrática en el mundo, una izquierda abierta a los debates, que admite todos los puntos de vista. Esta izquierda torturadora es la izquierda de Chávez, pero no es ni de lejos ni siquiera la corriente imperante en América Latina. Es cierto. De manera que Teodoro Petkov y Pompeyo Márquez y tantos otros hombres de izquierda venezolana y latinoamericanos eran demócratas cabales. Y no eran condiciones que se excluyeran, muy por el contrario, eran condiciones que se alimentaban una a la otra. Ser gente de izquierda, por supuesto, eran hombres cultos, eran intelectuales, eran hombres de escritura. Ahora, de manera que... Tienes toda la razón y además coincido plenamente contigo. En alguna entrevista, Milagros, y con esto quiero cerrar, le preguntaste a Teodoro, porque lo estaba viendo ahora en las redes sociales, pocas veces ante la muerte de un hombre coinciden tantos conceptos como los que hay en relación a Teodoro Petkov. Casi todos los periodistas hemos escrito a partir del momento en que conocimos la noticia de la muerte de Teodoro y todos nos sentimos agradecidos, todos coincidimos en que era un hombre claro, honesto, transparente, firme. Pero en alguna entrevista le preguntaste a Teodoro qué quería que dijera su epitafio. Y Teodoro dijo,
si no si no logró grandes cosas, por lo menos murió intentándolo. Pero quiero agregar una cosa. Incluso cuando Teodoro era un superpoderoso ministro de Economía, y hay que decir que Teodoro no era el hombre más simpático ni más afable. No. Teodoro nunca quiso agradar ni nunca le hizo carantoñas a nadie, pero al mismo tiempo no puede haber un periodista de Venezuela ni de ninguna parte que diga que Teodoro le cerró la puerta en la cara o que Teodoro lo atendió, ni mucho menos que Teodoro lo censuró. Nosotros todos le preguntamos a Teodoro todo lo que quisimos y por ponerte un ejemplo, y ya con esto cerramos, la madre de Teodoro era judía, de manera que Teodoro era un judío venezolano. Pero él eludía mucho ese asunto y cuando se lo preguntábamos, él decía que no, que sí, que efectivamente su madre era judía y su abuela y su bisabuela, pero que ellos no eran una familia que tuviera ninguna práctica religiosa y que ni siquiera guardaba la fiesta judía. Pero yo en mi insistencia le preguntaba y ya para tratar de acorralarlo le pregunté, porque insisto, esto lo que quiero ilustrar es que Teodoro era un hombre abierto a todas las preguntas y a todos los puntos de vista, incluso los más impertinentes para él. Y entonces le pregunté, ya exhausta de tratar de acorralarlo con el asunto de que él era un judío venezolano, le dije, muy bien Teodoro, pero en todo caso, ¿tú eres circunciso? Y ya harto me dijo, bueno, sí, pero mi circuncisión me la hizo mi madre o un médico, no un rabino. Así era Teodoro Petkov. Fue realmente un privilegio haber estado tan cerca de él. Milagros, gracias por compartir con nosotros esta... es una triste noticia, pero hacerle honor a quien honor merece es algo que quería en la tarde de hoy. Y nadie mejor que tú. No es una pérdida. Teodoro siempre, siempre será ganancia para el gentilicio. Así es, será ganancia para el gentilicio venezolano. Buena tarde, Milagros, gracias por estar aquí. Mucho cariño.